Muchas gracias por su presencia. En esta última sesión va a estar con nosotras la doctora Mera Isbiera Alcázar. Es doctora en Ciencias Sociales en la línea de Mujer y Relaciones de Género por la UAM Xochimilco, maestra en Estudios Sociológicos por la Universidad Autónoma de Baja California, Estudios Socioculturales, perdón, por la Universidad Autónoma de Baja California y el Colegio de la Frontera del Norte en Tijuana. Es licenciada en Filosofía por la misma Universidad de Tijuana. Actualmente trabaja en el Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM como investigadora. Además es docente en la ENA en el posgrado de Antropología Social en la línea de Jóvenes en Sociedades Contemporáneas. Sus investigaciones se inscriben en la línea de estudios feministas, de género, estudios culturales sobre música y juventud y culturas juveniles. En especial se ha dedicado a la investigación de las experiencias en jóvenes mujeres en los escenarios de rock en Tijuana y el Distrito Federal. Y bueno, sin más, adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a tanto a Victoria como a la doctora Lucía. Claro que ya nos conocíamos, si no físicamente, por lo menos yo había escuchado mucho hablar de ti. Y bueno, pues algo que les voy a contar es justamente cómo ha sido mi proceso de trabajo en el tema de mujeres y rock, muy en específico. Justamente el título me parece un título realmente reflexionado de manera muy rápida, porque fue así de, ¿cómo le ponemos? Yo dije, género y juventud. Y debo decir que género y juventud, porque uno de los hallazgos más fuertes al empezar a trabajar con el tema de mujeres y rock fue que yo tenía que utilizar estas dos categorías como categorías de análisis para poder comprender las experiencias de las mujeres. Porque uno de mis objetivos cuando inicié este trabajo fue cuáles son las experiencias de las mujeres en un contexto que es principalmente masculino. Y estoy hablando del escenario de rock. El escenario de rock, por eso es a través del rock. Pensando el rock no solo como una expresión estética o musical, sino pensando el rock como un espacio social. Es decir, pensando a la música como un espacio social donde se generan experiencias, donde se producen experiencias y donde también hay relaciones sociales y relaciones de poder. O sea, el rock no está pensado en este caso nada más como la música en sí, sino la música desde una perspectiva mucho más sociocultural, de alguna forma. Y entonces dije, bueno, pero voy a ir a un seminario de diversidades, tengo que hablar de algo sobre la diversidad. ¿Qué he encontrado de diverso dentro de todo mi proceso de trabajo y de investigación en el rock? Pues creo que lo más importante es justo que la interpelación de la categoría de ser mujer. Ser mujer asociado a la idea de género como una normatividad. Es decir, la representación de ser mujer, hay una representación, y esta es una de las preguntas que yo me hacía, ¿hay alguna representación del ser mujer rockera en los espacios de rock que al menos en el contexto en el que yo he trabajado en Tijuana y aquí la Ciudad de México? Y claro, tiene que ver con la normatividad de género que atraviesa todos los espacios sociales, que no solo está atravesando el espacio social del rock, sino también otros espacios. Y acá empieza como un primer trabajo, que es justamente hablar del género con una categoría de análisis que tiene una carga política y que está vinculada a una normatividad social. Bueno, acá hay muchas autoras, ¿no? Voy a irlas mencionando poco a poco, pero esta categoría como una categoría que marca representaciones, expectativas de significado de ser mujer. Por eso está en cursiva, ¿no? Porque es un cuestionamiento, una interpelación a esa mujer. No existe un solo tipo de mujer, eso está en el imaginario, en una representación que en la realidad no se va a ver reflejada y menos en el rock. Y entonces esto es de lo que les voy a contar. ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí, Entonces arranco un poco con una
banda de punk de Tijuana que se llama Rebelión Urbana, y yo estuve trabajando con ellas, y la canción dice: mi crimen es ser diferente, no ser sumisa a sus órdenes, es no seguir mis ideales y seguir mis ideales y no ser ignorante. Y entonces yo acá me parece significativo arrancar con esto, porque justamente estoy un poco preguntándome si la experiencia de las mujeres en el rock, esa fue como una pregunta de arranque, si la experiencia de las mujeres en el rock les permitía o no identificarse con una forma de interpelación a la condición de género que ha sido determinada socialmente y estructuralmente. Entonces, claro, me encuentro líricas que cuestionan muchísimo ese posicionamiento. Y entonces en primera instancia yo decía: sí, por supuesto, ser mujer y ser rockera es tener el puño súper levantado y todas son feministas. Eso era lo que yo quería encontrar. Sin embargo, me encuentro que en realidad hay todo un proceso por el que todas las mujeres pues pasamos en procesos reflexivos a partir de nuestras prácticas sociales, ¿no? Y bueno, esto nada más era para un poco también poner en la mesa estos conceptos que tienen que ver con mujer, joven y rockera. Y bueno, y estas citas porque también me parecen importantes y tienen que ver un poco con mi posicionamiento de análisis. Debo decir que también ha sido un proceso, y por eso creo que este es el resultado. Esta conferencia es un poco la excusa para una reflexión del propio resultado de mi proceso de investigación, que tiene que ver con el iniciar una investigación diciendo que lo hacía desde una perspectiva de género, y decir que 8 años después, ya me han pasado 8 años después, puedo decir abiertamente que mi investigación tiene una perspectiva feminista, que lo que busca es visibilizar las experiencias de las mujeres, pero no solo eso, sino desmenuzar las relaciones de poder que se construyen a partir del condicionamiento de género. Y entonces, en el camino también descubro que hay un condicionamiento de juventud, que está muy asociado a expectativas culturales, a representaciones sociales e imaginarios de un deber ser joven y mujer. Y entonces hay acá una categoría de análisis que también es una categoría que marca relaciones de poder y que va a estar íntimamente vinculada con las prácticas y con contextos situados. En ese sentido, bueno, también recurro a Gargalo, que dice que entonces pienso en la complejidad. Esto es importante. Pienso que toda investigación debe partir desde un posicionamiento muy claro donde lo complejo está en la mesa. Pero no lo complejo como algo complicado y hecho un nudo, sino lo complejo como un proceso de articulaciones que posibilitan una situación, un hecho, un acto. Entonces, que además se analizan a partir de lo cotidiano, como dice Gargalo, y que además producen y tienen la posibilidad de producir un conocimiento. Entonces desde ahí es que los nudos conceptuales que de alguna manera han guiado toda la investigación que les voy a contar ahora ya de una manera más específica, nada más quiero empezar acá, tienen que ver con tres nudos conceptuales importantes: género, juventud y por supuesto cuerpo, porque el cuerpo es la materialización que permite identificar, y no el cuerpo como algo biológico, sino como el cuerpo como simbólico, es la materialización que permite identificar como al género y a la juventud, ¿no? Entonces estoy partiendo de la idea del género y la juventud como categorías de análisis complejas, como condicionamientos normativos que generan representaciones y autorrepresentaciones. Y acá estoy partiendo del feminismo más tradicional que viene desde John Scott, Teresa de Lauretis, Judith Butler, pensando el cuerpo más como algo simbólico, ¿no? Pero también con una reflexión que está muy asociada al darme cuenta ya en el análisis, que tiene que ver con la significación que el género y la juventud adquieren en esta materialización del cuerpo, y que está vinculado con un adultocentrismo y con la patriarcado. En este sentido es que la pregunta que está detrás de todo este bagaje teórico sería: ¿qué efectos tiene en la cotidianidad ser un hombre o una mujer joven
de forma más específica qué efectos tiene ser un hombre o una mujer joven en el rock. Y quiero decirlo de la juventud disociada de esta idea biologicista que tiene que ver con la edad, sino pensando la juventud basándonos más en la condición juvenil, es decir, el contexto pensando en esta articulación de las relaciones que se generan a partir de ciertas prácticas que definen a la juventud. La juventud, tanto la juventud como el género, son categorías relacionales que se significan a partir de contextos específicos y situados. Entonces, partiendo de esta idea, es que yo digo que la edad es a la juventud lo que el sexo es al género. Hay una determinación vinculada con el que se materializa en el cuerpo a partir de ciertas expectativas biologicistas y que, por supuesto, mediante ciertas prácticas se pueden interpelar y se pueden cuestionar. En ese sentido es que el adultocentrismo y el patriarcado aparecen. El adultocentrismo pensado como también un sistema de poder que define el ser joven y que además define un deber ser joven y donde hay un discurso institucionalizado de por medio, lo mismo que con el género. Esto me parece importante porque de alguna manera ha sido uno de los hallazgos teóricos más importantes en mi proceso de investigación y además arranco de manera bien densa con él, ¿no? Porque es lo que tengo más fresco. Es lo que tengo más fresco ahora y me tiene más emocionada. Y también porque esto es resultado de una reflexión que me ha costado mucho trabajo articular, en el sentido de que no encontré, cuando estuve haciendo mi trabajo de investigación, sobre todo cuando estaba haciendo la tesis del doctorado y la tesis de maestría y después en una investigación en la tesis de postdoctorado, más bien en el trabajo de postdoctorado, no encontraba como elementos teóricos que lo articularan de manera muy clara. O sea, encontraba trabajos vinculados con mujeres jóvenes, pero pensando en la juventud como sujetos, vinculados con la edad, sin una problematización más allá de la juventud también como una expectativa, como una representación que está presente en un discurso y que cuando se combina con el género, pues presenta rasgos muy particulares en el cuerpo. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en el rock? Este es el siguiente salto. Bueno, esta es la problematización, experiencias que configuran las mujeres jóvenes en el escenario del rock, ¿no? A partir de todas estas cargas de ser mujer y ser joven y participar en un escenario rockero. Me ha interesado todo este tiempo dentro del proceso de análisis con las experiencias de las mujeres versus obstáculos, pero también ver cuáles son las ventajas de ser una mujer joven en el escenario, pensando justamente en esta lógica masculina y de símbolos masculinos que de alguna manera configuran el espacio del rock como un espacio público, identificar sus negociaciones y estrategias. Y algo muy nuevo, que esto también es parte o sea, estas primeras problematizaciones, estos primeros acercamientos vienen como desde cómo se origina mi acercamiento a las mujeres y rock, pero últimamente me ha interesado mucho también ver cuál es su posicionamiento frente al feminismo. Es decir, un poco también interpelar, ¿no? su práctica artística. Y ahora les iré contando cómo ha sido también el trabajo metodológico y cómo se ha ido transformando el trabajo metodológico en mi acercamiento al escenario y a las chicas. ¿Cómo defino el rock? Sí, como una expresión musical, pero pensando a la música como un espacio donde existe producción de identidades y subjetividades juveniles, como un uso social. Para esto hay bastante bagaje teórico, sobre todo relacionado con el uso social. Hay una sociología de la música que ayuda mucho para poder hacer el análisis y hacer el análisis más allá de la música como expresión estética, como un fenómeno cultural. En este caso, algo que he descubierto también
del rock como particularidad es que su origen está siempre vinculado a la idea de un espacio de rebeldía, contracultural, por acá lo comentaban de hecho, ¿no? O sea, rebeldía, contracultural, alternativo, tiene todos estos apellidos, ¿no? El espacio de rock. Incluso el mismo origen habla de un rompimiento generacional donde los jóvenes se rebelan contra la autoridad, ¿no? Y hay todo este discurso. Sin embargo, cuando el rock es analizado desde una perspectiva feminista, pues lo contracultural le viene quedando muy corto, ¿no? O sea, hay un montón de producciones, es algo paradójico, debo decir que es algo paradójico, hay un montón de producciones y de símbolos asociados al género normativo que van a ubicar sobre todo a la mujer en el escenario como un cuerpo, primero. Y este es uno de los primeros obstáculos y ya me adelanté a uno de los primeros hallazgos, ¿no? Entonces, en este sentido es que el rock produce representaciones de mujer, o sea, de mujer en singular, para aquellos que les interesaba esta interpelación a lo diverso, ¿no? O sea, la mujer joven y rockera. ¿Se les viene a la mente algo? Hay una representación, si lo ponen en Google y ponen imágenes, les va a salir una chava con un estereotipo muy marcado, ¿no? Y entonces acá podemos saber que sí hay una expectativa también dentro del escenario que genera representaciones del ser mujer, joven y rockera. Porque además el ser rockero ya lleva en sí mismo la idea de juventud. Hay una juvenilización del cuerpo en el espacio de rock, porque está asociado a prácticas juveniles. Entonces acá ya encontramos un enclave bastante interesante de las representaciones. Y bueno, estoy hablando en representaciones, desde representaciones culturales, debo decirlo, porque no estoy hablando de las representaciones sociales más tradicionales de Moscovici y esto, sino de las representaciones culturales que se generan a partir de relaciones de poder y demás, desde Teresa de Lauretis, porque acá no lo pongo, entonces nada más para dejarlo en claro. Y podríamos pensar también en a lo mejor el Stuart Hall con identidades culturales, más desde los estudios culturales, nada más para que sepan que no estoy hablando desde la psicología social. Las representaciones tienen impactos en las autorrepresentaciones de las jóvenes rockeras, es decir, en su proceso de subjetivación, por decirlo de alguna forma, que a lo mejor Teresa de Lauretis me daría por haberlo hecho tan simplista, pero tiene que ver en cómo ellas de alguna manera se apropian de ciertas representaciones, las producen, pero también las resignifican. Y finalmente, como un espacio donde hay construcción de identidades culturales y subjetividades políticas. Acá retomo un poco la idea que tiene la doctora Carmen de la Pesa, y aquí es donde encuentro una paradoja bien interesante, ¿no? La doctora Carmen de la Pesa habla de que el espacio de rock también permite construir subjetividades políticas. Y entonces podemos encontrar que el espacio de rock es bastante diverso también, ¿no? O sea, va a haber quienes producen masculinidad, quienes producen y resignifican la feminidad, hay quienes incluso cuestionan la masculinidad y la feminidad. Ahora hay bandas trans, ¿no? Podemos encontrar. Es decir, no se puede hablar de una forma estática del espacio de rock, y no se puede hablar solamente como una expresión estética musical sin pensar en esas relaciones sociales y de poder que se van a configurar en este espacio, y que además va a ser infinitamente diverso a partir de contextos situados y específicos, ¿sí? Me sentí como que estoy muy alejada. Y bueno, estoy hablando de mujeres reales, es decir, aquí ya nos alejamos de esa representación de ser mujer, de mujeres reales que tienen una capacidad de agencia, es decir, que tienen una capacidad de acción frente al espacio de rock, este espacio que, tomando a Teresa de Lauretis, yo defino al rock como una tecnología de género, donde se producen mecanismos de poder, representaciones y expectativas del ser mujer, y donde las mujeres negocian y generan estrategias para ser reconocidas en dicho escenario. Más allá, y esto es muy importante, y este es el primer hallazgo, más allá, ser reconocidas más allá que simplemente cuerpos objetos, aunque utilizan
utilicen el cuerpo con una significación vinculada con el erotismo y la sexualidad. Es muy diferente. O sea, la capacidad de agencia tiene ahí un valor distinto que cuando el otro lo ve y lo objetiviza, que cuando se apropia a la mujer en el escenario del cuerpo y la sexualidad. Esto es muy importante como mencionarlo. Y la lectura y la línea en la frontera entre una interpretación de decir que las mujeres esto me pasó a mí en mi trabajo cuando estaba tratando de identificar entre decir que las mujeres se objetivizan a sí mismas cuando se ponen una minifalda y salen del escenario, pues es muy delgada, pero cuando tú haces un relato de vida, que ahora les platicaré como la metodología que utilicé, y ellas te dicen, claro, yo me pongo porque es como lo que yo me quiero poner en un espacio público para expresarme artísticamente y apropiarme de la sexualidad de mi cuerpo, tiene una significación distinta al vato que le grita desde el público, qué bonitas nalgas, no sé. Ahí está grabado. ¿Sí? Entonces, o sea, como pensemos, es una línea muy delgada de interpretación y que a mí me ha costado mucho trabajo como poder diferenciar, pero que tiene que ver justamente con esto que es la capacidad de agencia y que tiene que ver con otra cosa que acá no lo pongo, pero que tiene que ver con lo de los puntos excéntricos que habla Teresa de Lauretis, que son estas situaciones o momentos en las que se logra revertir de alguna manera el género, salir del género y salir de la norma. Un sujeto no es excéntrico todo el tiempo, pero puede tener ciertos actos o situaciones que marcan o que hacen que se pueda salir de la norma. Entonces, esto puede ser a veces bastante paradójico, ¿no? O podría parecer incluso contradictorio. Sin embargo, tiene que ver, por eso es muy importante la complejidad de la interpretación de la situación y la intencionalidad del sujeto como agente. ¿Sí? A ver si. Bueno, acá les estoy contando la última metodología que me trae bien emocionada, porque además también mi acercamiento con el escenario ha sido muy, muy loco. Pero yo he trabajado en dos contextos, que creo que puse el contexto después, pero ha sido Tijuana y la Ciudad de México. En Tijuana yo tocaba en una banda cuando empecé a trabajar con lo que era. Yo tocaba en una banda, entré a la maestría, les cuento esta parte porque sí tiene importancia dentro de cómo te relacionas con el espacio. Y clásico, uno entra a la maestría diciendo, yo sabía que quería hacer algo de género, ¿no? Lo tenía muy claro. Sin tener muy claro si es una perspectiva feminista, además, ¿no? Venía de filosofía, además, con cero metodología, traía una metodología bien caótica, porque luego en filosofía nos enseñan a ser muy teóricos, pero eso es verdad, a ser muy teóricos, pero no a trabajar en campo, ¿no? Entonces decía, pues, ¿por dónde leer? Y entonces dije, bueno, pues me di cuenta que una de las cosas a las que yo me enfrentaba a diario, y era casi a diario porque todos los fines éramos muy pocas morras en Tijuana tocando en ese tiempo, muy pocas morras en el movimiento feminista. Eso quiere decir que ya les estoy hablando de que soy de una generación anterior a las chavas que están ahora. Y me encuentro, pues que digo, pues voy a trabajar con mis amigas. ¿No? Así lo pensé en un momento, sin pensar en todos los procesos de interpretación a los que yo me iba a enfrentar y a todo el trabajo también personal de interpretación, de poder como separarme de la escena. Bueno, al final dejé de tocar, ¿no? para terminar la tesis. Y entonces yo utilicé desde ese momento una perspectiva de metodología feminista que priorizaba principalmente las experiencias de mujeres y la visibilización de dichas experiencias para poder identificar la construcción de sus identidades en ese tiempo. Entonces hice etnografía, observación participante, relatos de vida, ¿no? Así utilicé estas técnicas. Pero con una idea muy clara de que lo que quería hacer era pues eso, visibilizar a las mujeres y sus experiencias. Entonces de ahí viene toda la parte de la metodología feminista. Después sigo trabajando con esta metodología, pero hace un año que empecé a trabajar, hace como 2 años que empecé a trabajar en el escenario rockero aquí en el DF, pues
me enfrenté con una realidad distinta a la de Tijuana, obviamente. Distinta en función de la configuración de la escena. A lo mejor no tanto de la configuración interna de la escena. Una, pues la primera es muy evidente, es que me encuentro con la escena y con circuitos mucho más amplios del rock, y donde el rock tiene significaciones y estilos diferenciados. Porque en Tijuana somos una escena más chica, aunque no tan chica, pero más chica, donde pues todas las morras que tocan más o menos se conocen, aunque toques indie o pan rock o garage, comparten el escenario, y acá no. Acá hay circuitos muy específicos de estilos, donde a veces convergen, pero otras no. Y otro de los obstáculos que me encuentro es pues, que no estaba entrevistando a la morra con la que cantaba en la banda, ¿no? Y esto marca una diferencia, sino que yo llego a un espacio donde yo no conozco a nadie. Y entonces dije, ¿cómo empiezo mi trabajo de campo? Porque yo quería hacer un análisis comparativo entre las rockeras de Tijuana y el DF y sus experiencias y la significación de su cuerpo, porque esto es importante el trabajo de cuerpo. La significación de su cuerpo en el escenario, sus procesos de negociación y toda esta problematización que les conté. Y entonces llego y pues resulta que nadie me quería dar ninguna entrevista porque yo no lo iba a publicar en ninguna revista chida de aquí, ¿no? Y me preguntaban, ¿dónde va a salir esta entrevista? Y yo decía, no, pues la verdad es que no sé, ahora que me está grabando debería decirles, aquí salen las entrevistas. Y entonces yo me acercaba y bueno, fue todo un lío, la etnografía acá, pero descubro un cartel de unas chavas que estaban haciendo un festival que se llama Histeria Femenina. Y digo, me voy a acercar con ellos. Me acerco, me presento y empiezo a seguirlas como la fan loca, ¿no? A todos los conciertos de la Histeria Femenina, y de repente yo ya estaba muy involucrada con todas las chavas de la escena. Empiezo a hacer entrevistas, les empiezo a contar cuál es mi trabajo, les cuento que yo tocaba en Tijuana, ¿no? Procesos de identificación, les empiezo a contar que me gusta un chorro el rock, que se me hace bien chido lo del festival, que soy feminista. Les dije que era feminista. Nosotras no somos feministas. Nosotros no creemos, nosotros estamos haciendo esto para las mujeres, más porque es feminismo. Y entonces empieza un debate en un after party, debo decir, en un after de una tocada, empieza un debate sobre el feminismo que se pone súper interesante. Y entonces yo digo, este debate hay que llevarlo a otro espacio. O sea, un espacio donde sea el escenario. Entonces me empiezo a ocurrir y empiezo a inventar una metodología cuando yo ya había terminado incluso el postdoctorado, ya había escrito mi artículo, ya había cumplido con los requerimientos de CONACYT, pero pues ya estaba yo súper involucrada en la escena y con la histeria femenina. Y entonces empiezo a hacer conversatorios en diferentes espacios, como en el Alicia, en el Foro Cultural Alicia, donde el tema es la experiencia de las mujeres en el rock y otros temas de juventud, pero este era uno de mis temas primordiales. ¿Y a qué lleva a este proceso reflexivo conjunto en un espacio público como un espacio de rock masculino, donde además las chicas se empiezan a apropiar sin darse cuenta sin darnos cuenta en realidad? Bueno, yo sí me iba dando un poco cuenta y lo iba haciendo un poco maquiavélicamente, pero siempre muy consensuado. Oigan, y si nos aventamos un conversatorio, sí, yo hago las preguntas, ¿no? Y ustedes voy guiando. Y entonces empezamos a hacer los conversatorios, que en realidad para mí eran como unos grupos de enfoque súper interesantes, ¿no? Donde se construía conocimiento en conjunto en función justamente del ser mujeres, ya no ser mujer, sino la experiencia de las mujeres en el escenario, pero donde además se empiezan a generar también estrategias de acción colectiva. Empiezan a decir, pues, ¿por qué si nosotros nos enfrentamos? Y ahora les voy a contar como los hallazgos, pero algunos de los hallazgos de esos conversatorios que están combinados también con las entrevistas y con estas experiencias es, si nosotros nos enfrentamos a la problemática de que siempre que vamos a tocar no tenemos un espacio para mujeres y que además siempre nos ponen a abrir las tocadas porque
somos las morras, o nos ponen a cerrar para que se queden todos y que chichis para la banda. Si nos encontramos con un espacio de violencia fuerte hacia nosotras, donde el cuerpo es objetivado, si nos encontramos en que no nos creen que tocamos bien, porque primero nos vemos bonitas y después hay una apreciación hacia nuestra práctica musical, pues entonces hagamos nuestros propios espacios. Y entonces hay que apropiarnos del espacio, y entonces empiezan a suscitar cosas súper interesantes en estos conversatorios. Entonces yo me doy cuenta que mi investigación pues rebasa completamente mis propios objetivos y que yo ya estoy haciendo una intervención, y que incluso empiezo a participar en ese proceso de intervención, y digo, ¿quién? La antropología tradicional me va a enterrar viva, ¿no? O sea, estoy haciendo todo mal. Y bueno, debo decir que la etnografía colaborativa, que me parece que tiene muchos puntos en común también con la metodología feminista, es un hallazgo que tuve a través de mis alumnas, ¿no? Ángela y Constanza y otras alumnas fueron como las que me fueron como contando en sus propios procesos de investigación esta metodología. Y dije, claro, esto también a mí me sirve, ¿no? Y además se justifica de manera perfecta y encaja de manera perfecta con la línea de estudios culturales que tiene que ver con no quedarnos nada más con la parte teórica y con que nuestros procesos de conocimiento e investigación se quedan en la biblioteca y los actores no se enteran jamás. Hagamos partícipes a las mujeres. Si yo hubiera podido ahora, me traía a Mimi, que es como con la que tuve la primera discusión sobre feminismo de la histeria femenina, que es la vocalista de Las Navajas. Me hubiera traído a las otras chicas a hacer, que lo he hecho también en la UNAM, las he traído a los conversatorios y les he contado como, o sea, empiezo a tener con ellas un diálogo de mi proceso de conocimiento, y ellas empiezan a tener un diálogo conmigo, y ahora tenemos una colectiva que se llama Histeria Femenina y hacemos tocadas de mujeres para mujeres, ¿no? y con todo este show. Ese es como uno de los resultados más fuertes, donde además hay un manifiesto y todo eso. El informante deja de ser un informante que está aislado, sino se convierte también en un consultor de producción de la producción de conocimiento. Esto es lo último que estoy haciendo, entonces ya los estoy trayendo un poco así como rizomática, porque soy así, pero también como para darle más sabor y no sea como tan aburrido cronológicamente, ¿no? el proceso de investigación. No hay jerarquía de conocimiento, el conocimiento se construye en conjunto. Claro, esto es en la teoría, por supuesto que en la práctica uno se va a encontrar con una serie de diálogos y debates, pero que justamente alimentan ciertas conclusiones donde no todas pensamos lo mismo. No se trata de homogenizar el pensamiento, sino más bien de visibilizar esas diversidades y esas diferentes formas de ser mujer. Y debo decir, las diferentes formas también de adscribirse ahora, la mayoría de ellas, como feministas. Y debo decir diferentes, ¿no? Porque hay algunas que hablan de un tipo de feminismo en el que no, y otras no están de acuerdo, no estamos de acuerdo, y eso es lo interesante justamente de este espacio de trabajo en colectivo. Ahora sí podemos pasar así. Bueno, nada más acá les debo decir que los dos escenarios, Tijuana y Ciudad de México, que me han ayudado a posibilitar estos hallazgos de los que les he contado, bien tramposa, ¿no? Y pongo la Alicia y la Ciudad Eléctrica, que son como también representaciones del escenario, pero hay muchísimos más. Los estoy viendo como fronteras culturales. Tijuana es evidentemente una frontera, es una frontera geopolítica también, pero el DF también me encuentro, una de las coincidencias que logro encontrarme, yo perdón sigo diciendo DF, o sea, en México, me encuentro que también es una frontera cultural donde convergen un montón de diversidades y de subjetividades que se encuentran en el espacio del rock, en el escenario del rock. Pero además, por ejemplo, Tijuana es considerada la puerta del rock en México, entonces tiene en la historia del propio escenario del rock, la puerta de entrada del rock en México, tiene una carga simbólica importante dentro de la historia. Pero
la Ciudad de México también, porque la Ciudad de México es además una plataforma, o sea, todos los de Tijuana en los años 70, les podría contar la historia del rock en Tijuana, pero en los años 60 entre el rock, los primeros rockeros, Javier Batis y todos estos, en los 70 que surgen los DJs y se les acaba la chamba en los bares, porque además Tijuana es una ciudad de mucha fiesta, es una ciudad hecha para la fiesta. Lo que hacen los jóvenes que se quedan sin chamba y que además quieren entrar a la industria cultural es venirse al DF. Y se vienen al DF a querer entrar a la industria cultural, a ser reconocidos, a seguir también la representación del rockstar, y donde las mujeres generalmente tenían estos papeles secundarios de coristas, de fans, de groupies, muy pocas veces de líderes, y si eran líderes eran identificadas más como en una especie de o hipersexualización o bien masculinización. Entonces había todas estas representaciones poniéndose en juego, ambos escenarios entonces se convierten en plataformas de alguna manera internacionales, lo siguen siendo. En Tijuana es muy curioso porque si esta conferencia no se trata de los escenarios de Tijuana y el DF, pero si nosotros habláramos de estos modelos comparativos, en Tijuana se sigue teniendo el imaginario que para poder armarla, las bandas se tienen que venir al DF, pero si tú hablas con las bandas de la Ciudad de México, te dicen, es que en la frontera hay bandas bien chidas porque está el otro lado cerca, y entonces cruzan, y hay estos imaginarios alrededor que tienen que ver con algo que está vinculado con la frontera cultural. Y esto le da una significación particular a las experiencias también de las chicas, y que tienen incidencia dentro de sus propias acciones, prácticas, vamos a decir, no necesariamente. Siguiente. Bueno, estrategias y negociaciones. Esto es importante porque una de ellas ha sido ¿cuál es la estrategia y la negociación frente a la representación de ser mujer cuerpo? Y acá les contaba que una de ellas es que las chavas en sus experiencias cuentan que si bien son reconocidas como músicas, esto es un proceso donde se tiene que ganar este respeto. O sea, hay un trabajo, hay un proceso para poder ser identificadas como músicas. Y yo digo músicas, así también eso lo pongo como en este contexto epistémico del que estoy hablando, ¿no? Tiene una significación de ser músicas, porque uno de los hallazgos dentro de los relatos de vida es que ellas identificaban la práctica musical como el ser músico y el ser mujer como diferenciado de sí mismo. Yo por ahí en mi tesis de doctorado hablo de este desdoblamiento discursivo del ser músico, identificado como una práctica masculina, porque me decían, es que yo soy músico y además de ser mujer. Entonces cuando ser mujer y músico tendría que estar, bueno, no sé qué tendría, no voy a hablar de ese, pero es algo muy interesante, ¿no? Esta disociación discursiva. Entonces, una de ellas es que cuentan que para poder ser reconocidas como mujeres se ponen un chorro las pilas para tocar bien. O sea, la práctica musical, porque se da por hecho que cuando un hombre se sube al escenario lo va a hacer bien, porque es su espacio, un espacio masculino. Pero cuando una mujer se sube al escenario, lo primero que ven es el cuerpo, es la imagen, es lo primero que se pone en el espacio público. Y es como se ve bonita, no se ve bonita, traen onda, no traen onda, y hay una serie de juicios alrededor de. Y después es a ver si toca bien. De verdad, esto en todas las experiencias de las mujeres, tanto en los conversatorios como en los relatos de vida, por estos casi 8 años que he estado trabajando con mujeres y música, es lo primero que surge en las reflexiones. O sea, el trabajo extra de poder demostrar que lo que hacen, lo hacen bien. Y que al mismo tiempo las hace verse como mujeres, como algo raro en el escenario. O sea, algo que me decían es, las mujeres llamamos mucho la atención en el escenario, y eso puede ser también una estrategia para ser escuchadas o una estrategia para posicionarse dentro. Y entonces ahí a mí el puño se me bajaba y me ponía muy triste, ¿no? Decía, chale. Entonces en esto utilicé un concepto de
Bárbara Risman, que se llama subordinación adaptada, que tiene que ver con esto de, bueno, me subordino para poder ser reconocida en o para poder tener una estrategia de poder. Y, o sea, las rockeras lo hacen adaptado también a su contexto. Claro que sí, por si alguien me iba a preguntar que si no había, sí, claro que se hace. A veces de manera consciente, a veces de manera menos consciente, pero claro que sucede. Como en cualquier otro espacio, creo que puede suceder. Una masculinización constante, ¿no? Si quiero ser tratada como igual, entonces me tengo que comportar como vato, ¿no? Son mis carnales, mis compas, ¿no? Entonces yo tengo que jugar los códigos que se juegan en el escenario para poder ser reconocida. Pero también encontramos esto de la apropiación de su sexualidad que les contaba, porque me encontré con chavas que ponen a la sexualidad en lo público y que hablan, y que incluso en Tijuana hay una chava que se llama Amor y sus hombres, que ya no está tan chava porque era con la que trabajaba en el 2011, ¿no? Pero algo que era muy característico de ella y que ahora podemos verlo también en otras bandas aquí en el DF, que es, no sé, pensé luego en esta sí, Luisa Almaguer, ¿no? O sea, que pone la sexualidad en el escenario, pone al cuerpo en el escenario, pero vinculado con el placer femenino. Y entonces ahí hay un giro muy interesante en la significación del cuerpo. A Luisa Almaguer no la he entrevistado, pero tuvimos un conversatorio trans donde participé y ella contaba, pues, decía que era más me pareció súper interesante porque decía que era más fuerte decir que era feminista que decir que era trans, ¿no? Entonces que le causaba más bronca en el escenario cuando se posicionaba como feminista que como trans. Al inicio se ponía súper nerviosa porque sentía las miradas, ¿no? Pero cuando ella volteaba y se bajaba del escenario y sacaba a bailar a alguien, sentía como todas las miradas se retiraban. Es decir, cuando una mujer se apropia de la sexualidad, se baja y decide, ¿no? Bajaba la tensión. Y entonces acá hay algo muy interesante, ¿no? Cuerpo público. Acá está Lidia Barajas cantando y que ella me decía, es que mi papá nunca me iba a ver porque decía que yo era ¿cómo decía? Que yo me la pasaba en esos bares y en esos espacios nocturnos, obviamente el rock, ¿no? Con estos espacios vinculados con lo masculino, la noche, aunque la noche no debería ser masculina, estos espacios de riesgo para el cuerpo de la mujer y demás. Y luego ella misma en su reflexión dice, claro, pues es que yo sí estaba exhibiendo mi cuerpo, ¿verdad? Ah, pues sí, mi cuerpo sí es público, tiene razón mi papá. Sí, pero ¿qué significación está dando este cuerpo público? Y entonces, bueno, estas estrategias y negociaciones que de alguna manera permiten ser visibilizadas de estas chavas a partir de sus propias experiencias, pues les van permitiendo ganar también el espacio y resignificar el espacio. Entonces acá hay algo que voy a regresar un poco a la parte teórica que me permitió darme cuenta de la investigación, la paradoja del género y la juventud. O sea, y esto me faltó decirlo, tanto el género como la juventud, que son categorías normativas, y les dije la parte más institucionalizada, surgen desde la institución para visibilizar a ciertos sujetos, también permiten subvertir esas relaciones de poder, también permiten justo esa visibilización en diversos espacios. Es decir, acá la agencia de los sujetos se manifiesta, no sé si estoy siendo clara con esta idea, pero se manifiesta y las chavas se apropian del escenario, ¿no? Del escenario público, masculino, que es el rock, a través del cuerpo, la sexualidad, de una resignificación de ser mujer, y lo resignifican al mismo tiempo. Entonces hay esta paradoja, este giro, ¿no? de epistémico. Bueno, creo que ya les dije lo más fuerte de todo mi proceso reflexivo, y qué bueno que lo están grabando porque es la primera vez que hago una condensación de todo mi trabajo reflexionando ahora con ustedes. Me va a servir para mí, espero que mis futuros análisis. Y mujeres diversas,
pues justamente esto, ¿no? No hay un solo tipo de mujer, el rock es un espacio masculino que me ha permitido a mí poder analizar las relaciones de poder, las transformaciones de las relaciones de género que se están dando generacionalmente y que por ende también están resignificando ciertos espacios sociales. El camino de la colectividad, esta experiencia que les contaba justo de los conversatorios, cómo ha logrado que los procesos reflexivos en colectivo pues haya posicionamientos políticos de las chicas, ¿no? Y el trabajar en conjunto, el conseguir espacios por y para mujeres. Me queda claro que no existe un pensamiento feminista único, ¿no? Es un trabajo que en la cotidianidad se expresa la complejidad, como lo dice Gargalo, ¿no? O sea, cuando estás en los conversatorios hay tres que se describen como feministas y de verdad las tres te definen su experiencia como feminista y como mujer en la música y como mujer creativa totalmente distinta. Entonces acá vuelvo a apelar, ¿no? Acá podemos encontrar que hay algo completamente heterogéneo y complejo que no se puede homogeneizar ni que se pueden generar estereotipos ni estigmatizaciones alrededor de contradicciones, puntos de encuentro, paradojas. Creo que lo importante en el proceso reflexivo de la investigación es cómo estas contradicciones, estas paradojas, estos puntos de encuentro fisuran la norma y entonces la mueven y la transforman. Creo que esa es una de mis premisas más importantes dentro de los procesos de investigación. O sea, si van a hacer una investigación les voy a contar. Si van a hacer una investigación del reggaetón, por ejemplo, yo le traigo muchas ganas al reggaetón, ¿verdad? Tenemos muchas ganas al reggaetón. Si vamos a hacer una investigación de reggaetón y su conclusión me va a decir que el reggaetón es machista, entonces voy a decir que su investigación no me sirvió de nada, porque eso lo dice cualquiera. Entonces, no. ¿Qué está fisurando? ¿Qué está moviendo? ¿Qué molesta? ¿Qué es eso que molesta? Cuando algo molesta es sospechoso. Pensemos en una metodología de la sospecha, esté presente en nuestros procesos de investigación. Me he dado cuenta que en estos últimos 8 años también hay un mayor pronunciamiento con el feminismo y eso me parece bien interesante. Hay una oleada de feminismo con las mujeres jóvenes que creo que hay que registrar, que por ahí le quiero entrar ahora con todos estos procesos. Porque hace 8 años yo hacía una entrevista y de verdad mencionaba el feminismo y la chica decía no, hace 4, ¿no? Hace 3 cuando inicié con el histeria, no soy feminista. Pero cuando ahora, y creo que tiene que ver con nuestro contexto nacional, que tiene que ver con la violencia de género, con los altos índices de feminicidios, cuando esto se manifiesta, la chava se entra en otros procesos reflexivos donde el feminismo adquiere otra significación y se sale de esa estigmatización que nos tenía unas cuantas ahí, ¿no? Entonces, bueno, estas son reflexiones que estoy dejando así como abiertas y que, bueno, creo que nos van a poder servir para un diálogo, porque yo me tardé un montón. Y eso creo que es todo. Sí, gracias totales. Bueno, resolucionamos un diálogo, ¿no? Bueno, ¿quién quiere comenzar? ¿A poco todo está bien claro? Te paso el micrófono. Mira, no se Sí, híjoles. Ese va a ser un problema porque no se va a escuchar en la grabación. No, pero después. Si me después. Ah, claro, no. ¿Paso por allá? ¿No? Mira, no, o si no, si queda muy lejos que se acerque hacia ella. No, para allá. No que pasen aquí al centro. Exacto. Tomen la escena. Exacto. Tomen la escena. ¿Sí? Bueno, mira, muchas gracias por tu curiosidad, ¿no? La verdad es que tu trabajo es bastante interesante. Y me gusta mucho la parte en la que mencionas que tanto el rock como las mujeres en sí son espacios de negociación, es decir, que no existe
solamente un deber ser tal cual, sino que hay diversas formas de ser mujer y hacer rock, por supuesto. Pero siento que a veces como seres humanos nos alcanzan esos estereotipos y no sé, entonces puedo responder que en la medida que algunas mujeres no logren cumplir con esas expectativas, por así decirlo, esos estereotipos que marcan el deber ser mujer y rockera, hay frustraciones con respecto a eso. ¿Podemos hacer una tanda? Sí, sí, como... No, sí. Solo si se pueden pegar más el micrófono porque nos comentan en Facebook que no se escuchan las preguntas. Bueno, primero que nada, darte las gracias por compartir tu experiencia con esa minucia y bueno, desde lo personal, sobre todo como creo que hacer una reflexión metodológica sobre cómo nos encontramos haciendo investigación es muy importante porque muchas veces queda abierta la pregunta de cómo nos acercamos al campo, cómo entramos y yo por lo menos lo agradezco y quiero hacer una pregunta tal vez un poco minuciosa que no se me había ocurrido, pero ¿por qué decidiste utilizar espacio en vez de territorio? Mientras... ¿Ah, sí? Ah, bueno. No, vamos con la... Sí, bueno, sí. Pero sí se puede. No, pero sí se... Bueno, yo solo quería hacerte, ahorita, o sea, pensando en las relaciones que se gestan en la escena del rock, también estaba pensando en qué pasa con el público cuando las músicas son mujeres. ¿Qué tipo de seguidores tienen y si se gesta también un público femenino específico y, o sea, qué impacto tiene su música en el público? O sea, esa interacción que se da, si nos podrían hablar un poco de eso. ¿Me voy para allá? Sí, yo creo que yo soy la perspectiva de la ¿no? Pues es que hay un montón de cosas. primero por aquí, por aquí no va a pasar. No sé que yo no quiero tomar la No, pero una vez más, como queremos agradecerte que nos compartas este trabajo que es extraordinario. Surgen, bueno, no sé si muchas preguntas, pero son como muchos cruces de temas. De pronto nunca pensé que el rock fuera tan parecido al derecho. Cuando tú defines, es que es muy impresionante, cuando tú defines esa noción del rompimiento, las fisuras, tomar el espacio, es que es un trabajo constante frente al derecho y es muy agotador y de pronto te das cuenta que el rock no está exento de eso y eso me parece alucinante y al mismo tiempo, híjole, hay algún espacio que no esté exento de esto, es siempre una preocupación. Me encantó el tema de la etnografía colaborativa y me parece que, o sea, yo no sé mucho de etnografía, pero creo que estás acuñando toda una categoría de análisis o una herramienta de análisis, pero me impresionó mucho y es algo que de alguna forma en las cosas que hemos ido haciendo en el laboratorio, me parece que tomarlo como parámetro sería interesante porque a veces nos limitamos a hacer ciertas cosas porque precisamente tenemos que cumplir con el canon y de pronto esta posibilidad que tiene mucho que ver con el feminismo además, pues, o sea, abre un montón de posibilidades, ¿no? Y bueno, yo creo que nos vamos a tener que ir a cenar un día de estos porque tengo un montón de cosas y son más que preguntas en sí, es como un cruce de reflexiones que despierta tu trabajo y que te agradezco muchísimo porque es riquísimo y no estamos escuchando el concierto de rock y sin embargo es igualmente estimulante, así que muchísimas gracias. ¿Alguien más? Bueno, igual yo te hago una ya. Bien. A mí me gustaría, como si nos puedes platicar un poco de las respuestas cuando le preguntas a las mujeres que has entrevistado, si son
son no feministas y se escriben, como cuando te dicen que no, porque te dicen que no, pero, o sea, en la actualidad, pues. ¿Cómo? No, es que la proliferación de la que hablas y de la que, en cierto modo, bueno. Bueno, muchas gracias. Yo repito, que soy que me invitaron porque ha sido realmente una oportunidad también para mí para reflexionar sobre justo, Ángela, como todo este proceso metodológico en mi propio trabajo, en mi acercamiento, más porque ahora estoy con la colectiva haciendo toquines, toco en una de las bandas, ¿no? Entro, salgo, y entonces es cómo ha pasado todo esto y todo este proceso de reflexión. Voy a empezar así como por lo que me preguntaron. Frustraciones en relación al cumplimiento de las expectativas en el escenario. En los relatos sí surgen, ¿no? Y justamente, y deja en los conversatorios, estas frustraciones se dejan ver mucho en procesos de reflexión para identificar violencias. Y eso ha sido muy interesante. O sea, creo que el trabajo justo del habla y del habla, de la enunciación de las mujeres, de su propia experiencia, ahí hay un proceso de subjetivación donde claro que estas frustraciones se manifiestan, pero también se resignifican y se identifican para ver qué se hace. Entonces es cuando viene el siguiente paso, la negociación, o cómo nos sirve esto, cómo se actúa frente a esto. En un conversatorio en el Alicia que hablamos de violencia, que estaban ustedes, hablamos de violencia en el escenario. Una de las chicas empieza a decir, claro, cuando me subo al escenario y lo primero, y lo primero que me dicen es, oye, bájate, las novias no se suben al escenario. Es como, es que yo voy a tocar. O sea, ahí hay, claro, no estás cumpliendo con la expectativa, no se espera que tú toques en una banda, que seas líder de una banda. Hasta cosas súper fuertes, ¿no? De que cuando estás en el after y te tiran la onda y tú dices que no, es como, pues si estás aquí es porque ya es un cuerpo público. ¿Por qué vas a decir que no? O sea, todas estas frustraciones se manifiestan también en el proceso de identificación de violencias. Y eso es bastante interesante. Ángel, espacio-territorio. Creo que territorio es algo que debo acuñar más, sobre todo en función del cuerpo ahora en mis análisis. Yo lo había trabajado como espacio porque lo identificaba como escenario desde la sociología más, desde Goffman, ¿no? Y entonces hice un análisis más del escenario como estos diversos espacios que integran el escenario a partir de estar en la escena, en lo detrás de la escena, porque algo que no conté, que me permitió este marco de análisis, lo que me ha permitido es ver que el espacio público y el espacio privado, y que por ahí venía algo era para que me acordara y se me olvidó, está cada vez menos difuso en las experiencias de las rockeras. Y que no hablé de las rockeras que son mamás y que son jóvenes, que se identifican como ser jóvenes y que rompe, por ejemplo, totalmente la idea de la adultez vinculada con la maternidad, pero que además rompe también totalmente la idea de que el espacio público está separado del privado, porque entonces tú te encuentras a la morra que lleva al niño a la tocada porque no tuvo con quién dejarlo, y entonces ahí está el Nacho dejando entrar al niño y metiéndose, esto me está grabando, y entonces, ¿o dónde lo voy a guardar? ¿No? ¿Dónde voy a guardar al niño? Como que para que no desde que yo no soy mamá, ¿dónde lo voy a dejar encargado? ¿No? O sea, no sé cómo es decir, a mí me sirvió la idea de escenario y espacio para poder ver este acercamiento clásico a la separación de espacio público y espacio privado. Por eso es que utilicé esto. Pero creo que el territorio viene a marcar otra significación que la verdad yo no lo he abordado. Sin embargo, me parece que esa es un punto interesante y que podría ser un eje de análisis que todavía yo al menos no he explorado, pero que está presente y que puede ayudar mucho a articular con la idea del cuerpo, el cuerpo de forma mucho más simbólica. Pero esto es interesante y es uno de los hallazgos que no mencioné y que ahora lo menciono, es la línea en las experiencias de las mujeres entre el espacio público y el privado es oscilante, no tiene nada de separado, ¿no? Por
al contrario, todo el tiempo la negociación y la estrategia está dentro del espacio privado y del público. O sea, la negociación con el papá, con la mamá, y que tiene que ver con el reconocimiento, con la pareja, con el ser hija, eso lo trabajo mucho. Voy a presumir en el libro de Jóvenes Excéntricas, porque en la tesis logré como ver esto, ¿no? Como de manera más clara. Yo no trabajo tanto con auditorios, aunque sí abro, sí en los conversatorios se abren a los auditorios también a sus percepciones, y esto ha permitido ver también cómo las ven, porque sí es importante el cómo las ven, porque esto es donde se construye también la representación, ¿no? Y los imaginarios alrededor de las rockeras. Sin embargo, sí trabajé, por ejemplo, en el escenario de Tijuana, sí trabajé con, les llamábamos sujetos claves. Les llamé sujetos claves, que son todos aquellos que de alguna manera posibilitan el escenario. Y entonces entrevisté a hombres para poder ver hombres que más que ser el auditorio son como los gestores culturales de las tocadas y demás, para ver cuál era la representación de las rockeras. Y pues me encontré con cosas bien interesantes, como que las chavas, esto te lo voy a contar porque es muy, muy, muy interesante, y lo he olvidado en el transcurso de mi análisis, que decían que las chavas tienen menos disciplinamiento para la música. Y entonces cuando yo les preguntaba que por qué tenían menos disciplinamiento, es que dicen, es que duran menos. Se meten a una banda y luego se casan, o tienen hijos, o se van a estudiar, ¿no? O sea, duran menos. Entonces yo me quedaba pensando, o sea, puros condicionamientos de ser mujer. Porque un hombre, si se casa o tiene hijos y no asume la paternidad responsable ni los roles, entonces claro que va a tener más tiempo para estar en una banda de rock, por favor, ¿no? O sea, entonces hay un condicionamiento de ser mujer que ellos asocian con la disciplina, y esto era bastante interesante. O la otra era el clásico de esquema. Me dijo una vez uno de ellos, que no voy a decir nombres para no quemarlo, porque si no van a reconocer el Tijuana, y me dice, es una chava cuando se sube al escenario, aunque ni se oiga la guitarra, se ve bien bonita, ¿no? Y yo pensaba, chale, este vato no se da cuenta de lo que me está diciendo. No se daba cuenta. O sea, en efecto, esta es la representación. Entonces, lo que sí es cierto es que, si pensando ahora en otro escenario, es que sí hay un auditorio feminista para aquellas que hacen rock feminista, reggaetón feminista, hip hop feminista, ¿no? Pensando en otro giro, ¿no? Sí hay un público en relación a eso, pero como la verdad yo no me especializo en consumo, sino en producción, no puedo decirte una línea más que puras hipótesis que tengo alrededor de ella. Definitivamente yo creo que cada que empiezo como a contar los hallazgos del análisis, sucede que quienes trabajamos con mujeres en diferentes espacios públicos, y por eso es lo importante del espacio, pero que podríamos asociarlo con territorio, nos encontramos que tienen obstáculos similares, que obviamente se contextualizan de manera diferenciada a partir de ciertas prácticas, pero sí, o sea, la lucha de las mujeres por el reconocimiento en los espacios públicos sigue estando totalmente presente, se sigue resignificando, se sigue retrabajando. Y yo siempre digo, por eso puse a través del rock, que es una excusa de hablar de la diversidad de las mujeres el rock, porque a mí me gusta andar rockeando, ¿no? Pero y porque también, o sea, la idea es como utilizar estos espacios como espacios políticos, hay que resignificarlos, ¿no? Entonces sí, completamente sí, vamos a cenar. Porque estamos platicando de saber. Feminismo, Victoria, fíjate que cuando yo tuve mucho miedo de hacer esa pregunta la primera vez, en el conversatorio, en un primer conversatorio que hice el 8 de marzo en la Alicia, que fue la primera vez que me invitaron a ayudar a coordinar el evento. Yo le agradezco un montón a ese espacio porque me ha permitido como enfrentar estos diálogos.
yo dije, híjole, voy a lanzar la pregunta, y yo sabía que las de la mesa, la mitad, porque ya las había entrevistado de manera individual, se iban a decir que no eran feministas, ¿no? Pero entonces, estratégicamente había una súper feminista ahí. No fue estratégico, estaba ahí también, o sea, yo quería ver como qué pasaba, ¿no?, con el discurso. Entonces, cuando pregunto que si su creación artística, ¿no?, tenía alguna carga feminista, y si no la tenía, que hicimos esa pregunta, ¿no?, con las trans, y si no la tenía, pues cuál era su posicionamiento frente a eso. Y las que decían que no, era porque no sabían que era feminismo, porque había una ignorancia frente al feminismo. Entonces la siguiente, que sí se decía feminista, le decía, pues es que me acuerdo mucho de una de las chicas que tiene una banda que se llama ¿Qué pasa USA aquí en el DF? Esta Melina decía, es que decir que no eres feminista es tan absurdo como decir que no eres antirracista, ¿no? Y entonces hace esa analogía en el conversatorio, y la que sigue dice, bueno, es que pensado así, pues sí soy feminista, ¿no? O sea, como un poco. Entonces ahí yo me di cuenta, los conversatorios generan procesos reflexivos en colectivo. En ese momento, escuchando al otro también, tú vas reflexionando sobre. Entonces el otro decía, es que yo no creo, porque luego los feministas, pero bueno, si el feminismo es la lucha por la igualdad, pues sí soy, ¿no? Y entonces ahí empieza a ver las tensiones en el discurso. Entonces generalmente las que decían que no era porque tenían un montón de estigmas y estereotipos alrededor del feminismo, y es muy chistoso. Hay una de ellas, una de las chicas que ahora está en batallones femeninos. Yo hice un conversatorio con batallones femeninos también cuando se decía que no era feminista, y ahora son súper feministas los batallones, la oveja y demás. Pero una de ellas la bruja, Xochitl, en el primero decía, no, es que no soy feminista, o sí, y ahora es así, activista, ¿no? Está en batallones femeninos, pero porque hubo un proceso reflexivo, pero también porque la verdad es que el contexto te interpela, ¿no? O sea, si salen a la calle, si están en el escenario y constantemente están siendo violentadas, y de repente se reflexiona en conjunto sobre esto, te das cuenta que también es necesario posicionarse políticamente. No sé si solamente como feminista, ¿no? Yo lo estoy hablando desde mi propia experiencia también. Pero sí, generalmente era por eso. Estos conversatorios están siendo como un poco la semilla de la oleada del feminismo. No sé si sean. Yo creo que son un espacio, han sido un espacio. Sí, no quisiera, es que me sea responsabilidad decir eso, pero sí creo que han sido un espacio de reflexión para cierto circuito musical, porque la verdad es que el circuito es bien amplio, ¿no? Y también creo que es como una semilla dentro de otro montón de acciones políticas que está viendo. Y a esto es a lo que me refería cuando decía, más bien, para mí están siendo una excusa metodológica para producir conocimiento, y también para poder ver intervenir también de alguna manera. Es como mi activismo político, epistémico de alguna manera. No sé si sea una semilla, no hay que decir eso. Es mucha responsabilidad. Pues, la pregunta todavía estoy en caso de que quieran. Bueno, pues entonces ya, ahora sí, con esta sesión estaríamos cerrando todas las sesiones de seminario de diversidades del año, cerramos con brecha de oro. Y bueno, pues ya para el siguiente año les pido que estén por favor al pendiente de otras actividades que tengamos, y bueno, espero también que estés presente más en otras actividades dentro del laboratorio. Me agradezco mucho. Gracias. Gracias.